muy especial a todos nuestros oyentes. Desde el Punto Noticias los saluda Mariana Vergara, quien las estará acompañando en este espacio que hemos designado para conocer un poco más a profundidad a nuestros invitados de la Cátedra Europa 2025. El día de hoy nos encontramos con dos invitadas muy especiales que nos visitan desde República Dominicana, Francis y Ámbar, a quien, vamos a introducir en un momento para que nos cuenten un poco más sobre ellas, pero les cuento un poco antes de que Francis y Ámbar nos visitan desde la Universidad del Este. Así es, bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias, súper felices de estar con ustedes por acá. Así es, muchísimas gracias por esa bienvenida y encantados de estar aquí desde la Universidad Central del Este. Listo, cuéntenos un poco más acerca de cuáles son sus funciones en la universidad. Maravilloso. Pues en mi caso soy vicerrectora académica para los programas de grado. Esto significa que pues acompaño a los líderes tanto de las facultades y las escuelas de todos nuestros programas que son en el área de ciencias de la salud, humanidades, arquitectura y artes, ingenierías y humanidades. Y como toda universidad, nosotros contamos con un amplio cuerpo docente, del cual mi departamento se encarga de dirigir la transformación de lo que es un profesional en su vida general a lo que es ser un docente. Sabemos que no es lo mismo, el ser docente tiene algunas implicaciones y necesita de un acompañamiento para que estos profesionales que nosotros tenemos pues puedan convertirse en los formadores de los profesionales de éxito del mañana. Asimismo, nosotros tenemos otra parte del departamento que trabaja con lo que es la adaptación académica de estos estudiantes que llegan. Sabemos que los estudiantes nuevos, a veces los sistemas preuniversitarios y universitarios no son lo mismo y necesitan algún tipo de orientación al respecto. Pues eso es exactamente lo que nosotros trabajamos en el Departamento de Desarrollo Académico, en donde ambos son complementarios porque tenemos la parte docente que nos expresa sus inquietudes, sus necesidades, cualquier cosa que desean saber sobre lo que es la formación estudiantil, y nuestros estudiantes también nos dan insumos para trabajar con esos docentes. Listo. Bueno, por lo que veo, su trabajo está muy enfocado también a generar bienestar dentro del ámbito académico. Me gustaría entonces que nos contaran un poco acerca de cuáles son esos principales retos y oportunidades que ustedes desde su experiencia observan hoy en la universidad. Bueno, por una parte, la UCE está comprometida con generar profesionales con una perspectiva global, pero con un profundo sentido humano. La UCE es una universidad que tiene ya 55 años, liderando en la región este, donde nosotros buscamos generar en nuestros estudiantes y maestros ese liderazgo y ese compromiso con la sociedad basado en valores. Entonces, uno, digamos, de los principales retos que tenemos actualmente es que en esta época donde la atención es la moneda de cambio más importante, mantener a nuestros alumnos enfocados y con su atención plena en estos valores y en las metas académicas que se han propuesto es uno de los grandes desafíos. No solamente, digamos, dentro de su vida académica per se, sino también en todas estas otras actividades extracurriculares que también potencian su experiencia académica y los transforman en esos profesionales globales que estamos buscando. Así es, y en el caso de los docentes, uno de los retos es precisamente que puedan adaptarse a esta generación. Sabemos que, por ejemplo, tú eres una niña jovencita, ¿verdad? Pero nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, estudiamos de una manera diferente, vimos el mundo de una forma distinta, crecimos con otro tipo de estímulos. No es el caso para la generación actual. Entonces, uno de los desafíos que tenemos en este sentido es que esos docentes, que son más o menos de esta generación para arriba, pues puedan utilizar esos recursos que tienen disponibles actualmente para poder potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Claro, y cómo conectar también con su público. No solamente con los estudiantes, sino cómo apoyar a estos estudiantes a conectar con su vocación, con su propósito, esa razón por la cual eligieron la profesión que eligieron. Porque pasa muchísimas veces que recibimos estudiantes
que están un poquito desenfocados, y cuando nos vamos a su historia es porque no han conectado con ese propósito. A lo mejor elegí medicina porque mis padres son médicos, pero lo que quiero en realidad es ser abogado. Entonces, acompañarlos y apoyarlos a que ellos puedan desarrollarse y poder influir positivamente en la comunidad, pero desde aquello que los apasiona realmente. Exacto. Entonces, eso es, digamos, parte de las cosas que nosotros perseguimos en la universidad. Me llama mucho la atención que pues tiene un enfoque muy humano, y me gustaría saber qué tipo de iniciativas recomendarían ustedes para incluir ese sentido vocacional a la profesión. Bueno, nosotros tenemos un programa súper hermoso en la Facultad de Ciencias de la Salud que ya se ha extrapolado a toda la universidad, que se llama Los Amarillos. Y los amarillos, ¿qué hacen? Es ir a las comunidades vulnerables y trabajar de forma articulada con estudiantes de otras carreras para poder llevar bienestar y educación a esa comunidad, además de la prevención en salud. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese lugar, nuestros estudiantes pueden conectar eso que están viendo en clase, cómo se aplica y cómo transforma la vida de las personas de la comunidad, cómo sus ideas tienen un impacto concreto en mejorar las condiciones de esa comunidad, y cómo también desde la educación ellos pueden contribuir a ayudar a estas comunidades a salir de la pobreza. Así es, y de manera más global, nosotros trabajamos con los docentes en que identifiquen ese por qué, porque ella habló acerca de los estudiantes y qué te motiva y por qué estudiaste medicina, sí, pero ¿por qué tú decidiste ser docente? Porque esa es la base fundamental para que ese docente pueda empatizar, pueda conectar con su práctica y pueda reflexionar sobre ella para poder mejorarla. Y desde ahí entonces es que estos trabajan con los estudiantes en su motivación y en su identidad. ¿Cómo dividirían ustedes, de cierta manera, esa responsabilidad en la formación entre estudiantes y docentes? Nosotros, Dale. Nosotros actualmente tenemos un programa de capacitación, de formación y de seguimiento para los docentes, y tenemos, además, adicional a esto, otra, no diría unidad, porque no es una unidad, sino una dependencia que trabaja con lo que es la necesidad de los estudiantes. También con los estudiantes se trabaja esta parte de talleres, de sesiones de trabajo con los estudiantes, de grupos focales, en donde precisamente nosotros obtenemos información de ambos lados para determinar cuáles son las necesidades de esos espacios de socialización en ambos. Sí, pero además de eso que dice Francis, de forma curricular y digamos muy intencionalmente, nosotros hemos definido para cada plan de estudios estos ejes curriculares, donde vamos a encontrar estos elementos muy presentes y aplicados en el contenido de las asignaturas. Entonces, no es solamente algo que esté en la declaración de la misión de la universidad o solo algo que se hace en charlas o formaciones independientes, sino que todo va conectado, porque es parte inclusive del modelo educativo de la universidad. Y lo que nosotros queremos al final es formar este profesional con sentido humano, y nosotros creemos firmemente que para que una persona sea buen profesional tiene que ser un buen ser humano. Entonces es un abordaje integral y va desde lo extracurricular hasta lo curricular. Ahora, centrándonos quizá un poco más en el marco de la Cátedra Europa, me gustaría saber cómo consideran ustedes que la interconexión cultural influye en ese desarrollo humano. Bueno, tomando en cuenta que estamos viviendo en una era global, donde realmente no estamos educando a ciudadanos para una localidad en específico. En el caso de nosotros tenemos recintos en San Pedro de Macorís, que es el principal, pero tenemos en otras partes del país. No es solamente formando estudiantes para esas provincias o para la República Dominicana, estamos formando estudiantes que van a estar comunicados y trabajando y colaborando con personas de todas partes del mundo con diferentes enfoques. Entonces, espacios como este que abren esas posibilidades de intercambio, no solamente de ideas, sino también de movilidad de docentes, de estudiantes, de esa colaboración conjunta, de investigación conjunta, son espacios que enriquecen e impactan la vida de las personas más allá de lo académico.
Entonces, para mí este es un espacio que abre las puertas no solamente a los estudiantes de la UCE, a Uninorte y a sus maestros, sino abre también a la UCE a recibir a estudiantes de Uninorte y de otras universidades hermanas que están en este evento para seguir fomentando esos lazos de cooperación y de desarrollo académico. Así es. ¿Qué habilidades creen puntualmente que pueden surgir de este tipo de espacios en los estudiantes? Creo que por un lado una pausa para reflexionar y hacernos preguntas poderosas. Creo que esa es una de las invitaciones principales de esta cátedra, con todos estos espacios para reflexionar y abrirnos a las posibilidades, a las buenas prácticas de otras cosas que están pasando en otros países en este momento, y que probablemente ustedes pueden aprender de nosotros de ustedes, y en ese compartir pues hacemos un conocimiento más puntual, pero también entiendo que desarrolla mucho el liderazgo y la capacidad de influencia tanto de las instituciones que están participando, como de Uninorte, como la Casa de Cátedra Europa, que ya tiene 28 ediciones, y que eso afianza, digamos, ese compromiso de expandir y de internacionalizar no solamente a la universidad, sino también a sus estudiantes, que veo que son una parte importantísima de toda la cátedra, y eso me ha encantado. Bueno, aprovechando que Ámbar mencionó la palabra liderazgo, yo había investigado un poco y vi que Ámbar es especialista en liderazgo, y me gustaría preguntarte cómo defines esa palabra y cómo también la integrarías a una educación global. Mira, la definición de liderazgo para mí más sencilla es: liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Entonces, hablar de cómo eso impacta el currículum es crear, o sea, estamos formando ciudadanos para que sean personas de influencia, pero igual podemos dejar una influencia positiva o podemos generar transformación. Y mi definición favorita de transformación es que transformación es un cambio positivo a largo plazo, irreversible. Y yo creo que dentro de las universidades lo que estamos buscando provocar en estos talentos emergentes es precisamente cómo ellos aplican estos dones, talentos, fortalezas a influenciar y a transformar su entorno de forma positiva e irreversible. Entonces, para mí es esencial trabajar ese músculo en los estudiantes y en los maestros también, porque desde ese lugar, pues no importa lo que hagamos, va a tener un impacto aún mayor, y sobre todo nos va a llenar como personas y como profesionales de una satisfacción más profunda. Bueno, les hago una pregunta muy importante, y es: ¿qué esperan llevarse de la Cátedra Europa? Bueno, aparte de la experiencia que hasta ahora ha sido maravillosa, desde la atención, desde las conferencias, o sea, todo, nosotros esperamos encontrar ese punto de intercambio, porque nosotros entendemos que ustedes son una universidad valiosísima, que tiene muchísimo que aportar, y realmente para nosotros es un honor unirnos con ustedes, estar aquí con ustedes, para ver qué sacamos de aquí y cómo podemos llevarle esto a la sociedad. Bueno, de allá de República Dominicana. Yo soy un poquito más concreta. Yo espero llevarnos de aquí acuerdos ya firmados de colaboración. Espero recibir más estudiantes de Uninorte. En 2022 tuvimos una estudiante de ustedes de medicina rotando allá. Espero recibir más estudiantes de Uninorte. Ella lo hizo espectacular, por si acaso. Y recibirlos a nuestro sistema de salud, recibirlos a nuestros programas de medicina preventiva, social y comunitaria, pero también que nuestros estudiantes puedan venir y que podamos tener esos intercambios de experiencias, no solo entre estudiantes, sino también entre docentes, para machar esas diferentes prácticas pedagógicas e incluso hacer proyectos colaborativos en una asignatura entre ambas universidades. Ok, bueno, ya para ir cerrando un poco, ¿qué esperan aportar ustedes a la Cátedra Europa? Particularmente dentro de lo que tiene que ver con el intercambio cultural, me interesa muchísimo aportar la experiencia que hemos adquirido en lo que tiene que ver con el desarrollo docente y con la transformación de los docentes y con la adaptación de la vida estudiantil. En sentido general, desde la perspectiva académica, pues a mí me gustaría compartir las experiencias de la UCE como
como un destino académico, como una institución que tiene una serie de fortalezas que aportarles, y de cómo esas estrategias que nosotros hemos utilizado han dado al traste con iniciativas tan poderosas como los amarillos, que incluso fueron reconocidos por la presidencia, por el impacto social tan trascendental que tienen. Y es una forma maravillosa de enseñar a través del servicio y de enseñar en un aula que no tiene paredes ni tiene ventanas, porque es la comunidad misma. Bueno, me gustaría saber, si tuvieran que decirle a un estudiante el por qué es importante hacer un intercambio académico, ¿qué le dirían y por qué les recomendarían también hacerlo con ustedes? Bueno, en mi caso particular, cuando yo tuve mi primera experiencia de movilidad, fue algo que cambió mi vida, abrió mis ojos, mi perspectiva, me ayudó a entender que había más del mundo de lo que yo percibía como inmediato, y eso expandió también mi capacidad de soñar, digamos, más allá de los límites, porque yo soy una persona que viene de un barrio, como decimos allá en República Dominicana, donde eso no era ni siquiera una posibilidad. Entonces, tener esa opción de salir, de conocer otras culturas, otras maneras, expandir como conocimiento, pero también las relaciones que se construyen, cambiaron mi vida de forma muy positiva, y yo entiendo que es una experiencia que definió inclusive mi rumbo profesional. Entonces, si alguno de los jóvenes que nos escucha se está debatiendo si esto merece la pena o no, definitivamente es una experiencia única que te va a transformar, porque nadie que sale de su país regresa igual. ¿Y por qué hacerlo con la UCE? Bueno, porque primero van a estar en una ciudad muy similar a Barranquilla, en clima, en la calidez de las personas, en la cercanía. O sea, no va a haber esa diferencia cultural ni tampoco una barrera lingüística. Somos muy similares, muchísimas cosas. Pero también vas a tener la oportunidad de experimentar lo que es aprender a través de ese servicio, y no de ir solo a buscar conocimiento, sino qué tienes tú como persona, como estudiante, para aportar y poner tu granito de arena a hacer el mundo un lugar mejor. Así como le pasó a mi compañera, la licenciada Ámbar, mi primera experiencia de movilidad realmente fue muy reveladora. El mundo no es la isla en la que nosotros vivimos, y esto no nos afecta solamente, no nos impacta solamente de manera cultural, sino también profesional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cruzamos el charco, es una expresión dominicana, cuando nosotros cruzamos el charco, nos damos cuenta de que hay una realidad completamente distinta, y esta realidad a la que nosotros nos enfrentamos en ese lugar nos permite innovar en el lugar donde nosotros lleguemos, porque nos enfrentamos con una serie de situaciones que quizás no pensemos, pero mañana, cuando te toque a ti del lado profesional, tú puedes contar con esas herramientas para enfrentarte a ello. Así que esa capacidad de innovación y el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía, porque tú entiendes que la realidad de los demás puede ser tan distinta como nunca ha cruzado por tu cabeza, y eso te sirve a ti como profesional para enfrentarte en el mañana a lo que sea que venga. Y también yo creo, Francis, que como persona, porque cuando te toca salir de casa, que no estás en tu estructura, entonces ahí tú desarrollas otras cosas que quizás inclusive tú ni te había pasado por tu cabeza, o quizá en algún momento tú sentías que tú no eras capaz, pero esa misma situación también desarrolla en ti una fortaleza mental, una resiliencia y también un autoconocimiento, porque muchas veces cuando es tu primera vez que sales de casa, hay una serie de ruidos que están en tu entorno que se apagan, y eso te permite conectar con realmente quién tú eres y qué tú estás buscando y qué tú esperas de la vida y de tu futuro. Te reenfocas en la vida. Así es. Bueno, Ámbar y Francis, muchísimas gracias por compartir este espacio hoy con nosotros. Estamos muy agradecidas, y para todos nuestros oyentes, muchas gracias. Desde el Punto Noticias y Uninorte Global esperamos que hayan aprendido algo y disfrutado de este espacio enriquecedor, y los invitamos a que sigan haciendo parte de la Agenda de Cátedra Europa 2025.